Una de las doctrinas bíblicas e históricas más inauditas y chocantes para el mundo evangelical moderno es la doctrina de la membresía de la iglesia. Cuando el mundo evangelical oye que hay iglesias reformadas que predican la doctrina bíblica e histórica de la membresía de la iglesia, hermanos, muchos se escandalizan y otros hasta blasfeman de estas cosas. Dada la novedad del pentecostalismo y su predominante influencia sobre el que se hace llamar cristianismo hoy en día, esta doctrina, hermanos, está ausente de la mayoría de las congregaciones que se consideran cristianas. Pues, repito, dado que son mayoritariamente pentecostales, entonces no sostienen esta doctrina de la membresía de la iglesia. Y dado que el pentecostalismo es algo novedoso, es decir, es algo nuevo, es decir, en todo lo largo del periodo de la historia de la iglesia, estos más de 2000 años que tiene la iglesia, el pentecostalismo es un bebé, por no decir un embrión pequeñito, que ha nacido apenas hace un siglo, un poco más de un siglo, y habiendo nacido desde entonces, desechó todas las doctrinas o la gran parte de las doctrinas históricas, y es la razón por la que hoy en día el mundo evangelical se escandaliza, como les decía, de oír tal cosa como una membresía en la iglesia. Y lo primero que piensan es que se trata de algo como una especie de club social, y entonces lo tachan de mundano o carnal. Sin embargo, la Escritura, hermanos, dedica capítulos enteros. El Nuevo Testamento dedica capítulos enteros para tratar este tema. E incluso nos afirma una y otra vez que la base de esta membresía es precisamente la unión con Cristo. La base de esta membresía es precisamente la unión con Cristo. De manera que otra de las gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana, hermanos, es la gracia de la membresía en Cristo. La membresía en Cristo, sí, hermanos, así como lo escuchan, la membresía o la gracia de la membresía en Cristo. Así que veamos, hermanos, estas cosas con la ayuda del Señor en esta oportunidad. Y para ello acompáñenme, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, y vamos a leer en esta oportunidad solo el versículo 4 y 5. Ustedes pueden leer en su casa que, como les decía, este es uno de los capítulos precisamente que habla sobre la membresía. Dice versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, yo no alcanzo a comprender cómo es que no se pueda encontrar claramente en el versículo
número 5, que el Señor está diciendo, hay una membresía en la iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que los cristianos son miembros. En la iglesia hay membresía. Y vamos a considerar, hermanos, esta membresía en Cristo en 3 partes. Vamos a ver primeramente la membresía en Cristo y luego vamos a ver la membresía del cuerpo o en el cuerpo y por último vamos a ver algunas implicaciones. Veamos entonces primeramente la membresía en Cristo. Los asombrosos beneficios de los que participan los que están unidos a Cristo no terminan y cada vez, hermanos, se hacen más asombrosos y más maravillosos. Todas las gracias que los creyentes, de los que los creyentes participan en Cristo, son preciosas y son deslumbrantes joyas de ese gran tesoro de gracias que les son guardadas y concedidas en Cristo Jesús. Pero sin duda, hermanos, una de las más relucientes joyas de la gracia de la unión con Cristo es la gracia de la membresía en Cristo. Una de las más relucientes joyas de las gracias de la unión con Cristo es la gracia de la membresía en Cristo, hermanos. ¿Por qué decimos eso? Porque la gracia de la membresía en Cristo es la primera y la causa eficiente de todas las demás gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana. ¿Sí? La gracia de la membresía en Cristo es, hermanos, la primera y la causa eficiente de todas las demás gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana. La gracia de la membresía en Cristo consiste entonces, como nos dice el texto, en que al venir a recibir la vida, venimos a ser injertados ahora en la cabeza en Cristo. Ahora la metáfora ha cambiado. Las anteriores gracias estaban siendo ilustradas con la metáfora de la planta o del árbol en el que se injerta la rama. Pero ahora noten que la metáfora ha cambiado. Ahora los miembros son unidos a la cabeza, que es Cristo el Señor. Dice el verso 4, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo noten, somos un cuerpo introducidos a Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera pues entonces que como vimos ya en la gracia de la elección en Cristo, Cristo nuestro Salvador es la cabeza federal y no solo federal, sino también orgánica de la iglesia. Era federal en el sentido de la representación, pero también es orgánica, hermanos. Es decir, no solo es teórica, sino es práctica. Se convierte entonces en uno con nosotros de manera espiritual. Los cristianos entonces
son salvos y vienen a ser unidos a la cabeza, que es Cristo. Esa cabeza entonces recibe un nuevo miembro que le es unido, que le es injertado, y entonces recibe membresía en ese Cristo, en esa cabeza. ¿Me siguieron? Por eso decíamos que la gracia de la membresía en Cristo es la primera de las gracias, porque al ser injertada o al ser implantada la vida en el creyente, entonces es unido a la cabeza. Al ser unido a la cabeza, entonces recibe la membresía del cuerpo. ¿Sí? Al recibir la membresía del cuerpo, es unido a ella y entonces a partir de ahí empiezan a fluir la sangre y todos los beneficios que el cuerpo le da, o que en este caso la cabeza le da del todo. Por esta razón, entonces, la membresía en Cristo o ser miembros en Cristo, de Cristo, es la causa de que todas las demás gracias fluyan. Si no fuésemos miembros, si solo fuésemos juntados o, válgame la expresión, nada más arrejuntados como dos piedras que se juntan una al lado de la otra, entonces, hermanos, no habría una comunicación clara y plena. Pero la figura aquí es de algo que se une, así como de un miembro que se injerta en una persona. Empieza entonces a recibir la sangre vital del cuerpo, empieza a recibir todas las vitaminas y todos los beneficios de la cabeza, que en este caso es Cristo. Pero no solo ello, sino que la gracia de la unión con Cristo es una de las más hermosas, hermanos, porque esta gracia es la que eleva al creyente más alto, eleva el alma humana a lo más alto que el resto de las gracias, puesto que le hace participante de la naturaleza divina. La gracia de la membresía en Cristo eleva al alma, hermanos, por encima de muchas de las demás gracias, puesto que le hace participante de la naturaleza divina, espiritualmente hablando. Es decir, Cristo es la cabeza. Y cuando somos unidos a Él, no es que queda dividida cabeza y cuerpo. No, los que son unidos a la cabeza forman parte del todo. ¿Me explico? Forman parte de Cristo mismo. La naturaleza de la cabeza entonces se comparte con el resto de la membresía de los miembros de ese cuerpo. Esa alma creada, finita, limitada, viene a ser unida a la cabeza que es divina, perfecta y eterna, en una unión espiritual y misteriosa que le eleva del suelo en donde estaba a formar parte de la naturaleza misma divina. ¿Me explico? Es decir, no hacer naturaleza divina, no, sino a ser unido a la naturaleza divina. ¿Me explico? Que esté unido no significa que se convierte en, no, sino que es unido a esa naturaleza. La gracia de la regeneración
pone vida y eternidad en nuestras almas muertas. Pero la gracia de la membresía en Cristo nos hace sentarnos en las alturas celestiales con Cristo, hermanos. Y esto es algo maravilloso y asombroso. La gracia de la regeneración ciertamente nos dio vida y eternidad a estas almas cuando estaban muertas. Pero la gracia de la membresía en Cristo nos hace sentarnos en las alturas con Cristo, pues estamos unidos a Él, y a donde va Él, vamos nosotros como cuerpo de Cristo. Nos hace compartir el trono mismo de Cristo en virtud de nuestra unión con Él. ¿Me sigue? Porque si estamos unidos indivisible, inseparablemente, espiritualmente a Cristo, entonces, hermanos, estamos con Él. Nos lleva a donde va, estamos en donde está. ¿Me explico? Porque somos parte de su cuerpo. ¿O acaso la cabeza se mueve sola y deja el cuerpo allá? No. Por esta razón les decía que esa gracia de la membresía nos hace sentarnos en las alturas celestiales, pues Cristo se sienta allá y no puede sentarse solo sin su cuerpo. Esa es la razón por la que la Escritura nos dice que reinaremos con Él, porque reinaremos en Él, en virtud de esa unión, de esa membresía que tenemos. Por eso dice la Escritura que nos sentaremos en tronos, porque Él se sentará en el trono y nosotros, en virtud de esa unión misteriosa espiritual, nos sentaremos con Él. ¿Me están siguiendo? Reinaremos con Él y nos sentaremos en su trono en virtud de nuestra membresía en Él. Miren lo que nos dice el pastor del pasado, Alexander Maclaren. Cito: pero aunque esta unidad es misteriosa, es muy real. Toda alma cristiana recibe de Cristo la vida de Cristo. Hay una implantación real de una naturaleza superior que nada tiene que ver con el pecado y es ajena a la muerte. Hay una verdadera regeneración que es sobrenatural y que hace uno a todo el que la posee. Tan verdaderamente como todas las hojas de un árbol son uno, porque se alimentan de la misma savia, así todos los miembros del cuerpo natural son uno, porque se nutren de la misma sangre. Así el verdadero vínculo de la unidad de los cristianos reside en la participación común del único Señor, y la verdadera unidad de los cristianos es una unidad de vida derivada. De manera entonces, hermanos, que como nos dice este pastor del pasado, así como las hojas del árbol son uno con el árbol, así, porque se nutren de la savia del árbol, así los creyentes son uno con Cristo, son uno solo y no son dos. No sé si me explico. Cristo no es de los que dice, allá está mi cuerpo y aquí estoy yo. ¿Me explico? No, es uno solo. Adicionalmente, hermanos, de las metáforas que describen la unión con Cristo en la Escritura, la metáfora del cuerpo de Cristo es la más tierna.
es la más afectiva, es la más condescendiente y es la más cercana de todas. Es la más tierna, hermanos, porque miren el amor de Cristo. Cristo bien podía salvarnos y hacer como se piensa en el evangelicalismo, que nos da el boleto y, sí, allá te veo, allá nos vemos. Y ya. Y salvarnos y ya, y tenernos ahí, sí, yo te salvé. Ahí nos vemos al rato. No, hermanos, Cristo no hace así. El amor de Cristo no termina en la salvación, sino que se eleva al punto de que nos hace parte de sí mismo, de su cuerpo. Esto muestra entonces lo afectivo de esa unión, lo tierno y amoroso de esa unión, lo condescendiente de esa unión y lo cercano, hermanos, de esa unión. Muchos que pintan el cielo, pintan ellos allá trabajando, la tierra tal vez arando y haciendo cuanta cosa, cuidando a los animales, no sé. Y Cristo por allá haciendo también sus cosas. Pero hermanos, la Escritura nos habla de que Cristo es la cabeza. El creyente está unido a Él como su cuerpo y esto es un solo cuerpo. Cristo no solo redime nuestras almas y cuerpos, sino que nos hace parte de sí mismo eternamente, hermanos. Qué asombroso es eso. Espiritualmente nos hace parte de sí mismo eternamente. Dice en ese sentido el ministro puritano John Trapp, Cristo, el Salvador de su cuerpo, no se considera a sí mismo completo sin su iglesia. Cristo, el Salvador de su cuerpo, no se considera a sí mismo completo sin su iglesia. Noten pues, hermanos, que Cristo no sería como nosotros, que nos desapegamos fácilmente a causa de nuestra naturaleza caída, de nuestra falta de constancia. Cristo no está completo, no se considera completo sin su iglesia. La metáfora del cuerpo es entonces la metáfora que más representa la unidad cercana, que más representa la comunión y la dependencia de Cristo que el resto de las demás metáforas que ilustran la unión con Cristo. Porque si estamos unidos, entonces hay mayor cercanía, hay mayor comunión y dependencia de Cristo. Puesto que no tenemos nada más cercano que nuestro cuerpo, hermanos, y nada más personal que nuestro cuerpo mismo. ¿Qué cosa hay más cercano que su cuerpo, hermanos? Díganme qué cosa hay más cercano que su cuerpo. ¿Y con qué cosa están más apegados que con su cuerpo? Ni siquiera la ropa que nos ponemos, hermanos,
es algo tan cercano y tan apegado. Y por más que le guste, se la quita y luego la termina tirando. ¿No es así? Pero el cuerpo no se desecha en forma alguna, ni se divide, ni se separa, sino que es lo más cercano que tenemos. Y miren entonces, hermanos, cómo Cristo, al hacernos parte de su cuerpo, entonces nos hace cercanos a Él. Nos hace parte de sí mismo, espiritualmente hablando. Y los creyentes son entonces introducidos en el cuerpo de Cristo para venir a ser parte de Él en una participación misteriosa. Pues nos dice primero a los Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, miren, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Las operaciones del Espíritu de Cristo en esta unión son tan elevadas para el entendimiento humano que es por eso que los teólogos llaman a la iglesia el cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo existe esta unión o cómo se tornará en la eternidad? Hermanos, es algo que supera nuestro entendimiento, pero que se nos dice que es real y verdadera. Cito nuevamente al pastor Alexander McLaren y dice: Él no es solo la cabeza como jefe y soberano, sino que es el alma o la vida que tiene su asiento no en este o aquel órgano como enseña la medicina, sino que impregna todo el todo y llena todo en todo. Aquí lo que el pastor del pasado está queriendo decirnos es que Cristo no es que es solo un órgano independiente, sino que Él llena todo y Él es todo en ese sentido. ¿Me explico? Sigue diciendo: el misterio que concierne a la unión del alma y el cuerpo y envuelve la naturaleza de la vida física es parte de la felicidad de este símbolo en su aplicación cristiana. Escuchen bien. La fuerza misteriosa que hace que la materia viva brille bajo la emoción espiritual y cambia las vibraciones de un nervio o las ondulaciones del cerebro gris en esperanza, amor y fe, elude el bisturí y el microscopio del hombre por su naturaleza compleja. Es decir, no se puede entender ni discernir. Y sigue diciendo: es cierto que nubes y tinieblas la rodean, y podemos esperar que un misterio igualmente solemne descanse sobre el que hace de los individuos separados un solo cuerpo viviente, animado por la vida y movido por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. No podemos retroceder más ni profundizar más allá de sus propias palabras: yo soy la vida. Termina la cita. Hermanos, esta unión es profunda. Esta membresía es incomprensible. Y nos dice el pastor del pasado: si no podemos entender cómo es que sucede
que una emoción del alma haga vibrar, dice él, cambie las vibraciones de un nervio, es decir, se manifieste en el cuerpo. ¿Cómo sucede eso? Porque no reside en sí mismo en el cuerpo, reside en el alma. ¿Cómo emite su poder y hace que el cuerpo lo perciba? No lo sabemos, es misterioso, dice el texto. Así de misterioso es, dice, y cuanto más nubes y tinieblas lo rodean, esa unión, hermanos, que hace a los creyentes estar unidos a Cristo, ser uno con Él, un solo cuerpo. Espiritualmente, ¿cómo? Hermanos, es algo que no podremos entender. Si no podemos entender cómo el alma opera, hace funcionar al cuerpo, ¿cómo vamos a poder entender, hermanos, estas cosas? Lo más lejos que han llegado los científicos es a detectar pulsaciones eléctricas en el cerebro y que aquí, que allá. Pero eso es solo lo que el ambiente terrenal y material puede percibir. Lo que los instrumentos materiales y terrenales pueden percibir. ¿Puede algún instrumento humano percibir el poder de Dios regenerando un corazón? Le ponemos ahí un multímetro para leer, a ver cuánto mide cuando el creyente viene a ser salvo y siente la gracia de Dios. No, hermanos, no existe, el hombre no tiene ni tendrá los aparatos para poder medir esa clase de cosas. Cuánto más, hermanos, estas glorias que son espirituales y tan profundas que nubes y tinieblas los rodean. Ahora bien, pues, hasta aquí hemos contemplado las hermosas implicaciones eternas de la membresía en Cristo. Sin embargo, hermanos, esta membresía no solo nos une a la cabeza, que es Cristo, sino que también nos une a los demás miembros con propósitos específicos. Esta unión con la membresía en Cristo no solo nos conectó a Cristo, sino que también nos conectó con otros. Miren el texto, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahí está la conexión con Cristo. Y también, y todos miembros los unos de los otros. Veamos así pues la membresía del cuerpo. Observen que la integración mística, es decir, misteriosa, con nuestra cabeza que es Cristo, no es la única que se menciona en el texto, sino que también se expresa una integración, hermanos, con los demás miembros que fueron unidos a la cabeza. Lo que el texto nos está diciendo es que la unión con Cristo no es de la manera como se representa un virus, sino como la interrelación y la intercomunicación y la interdependencia de un cuerpo. ¿Han visto cómo se representa un virus, por ejemplo, ahora que estábamos en pandemia? ¿Cómo representaban ese virus? Una bolita con muchos piquitos alrededor. ¿Se fijaron?
Pues hermanos, la unión con Cristo no es así. Muchos podrían pensar que la unión con Cristo es así, que cada piquito son los miembros que se le unen a Cristo. Pero no, esto no es así. Porque esos piquitos están separados los unos de los otros, pero todos conectados al centro, ¿se fija? Pero la unión con Cristo no es así, sino que la unión con Cristo es una interrelación. Es decir, nos conectamos a Cristo, pero a la vez también nos conectamos con el resto de los que están conectados. Es lo que dice el texto. Y todo esto con propósitos definidos, hermanos, no es un accidente. Dios lo determinó así. De manera que parte de la gracia que de Cristo fluye hacia nosotros a través de nuestra conexión orgánica, hermanos, fluye también de los demás miembros. Hasta ahora hemos visto que todas estas gracias fluyen de la persona de Cristo. Y es así, ciertamente. Sin embargo, hermanos, también o adicionalmente, el Señor nuestro hace fluir hacia nosotros gracias por medio o por la mediación o a través de otros miembros. Nos hace llegar gracias, bendiciones o beneficios a nosotros a través del conducto de otros miembros y no directamente de Él. Qué interesante es esto, ¿no les parece? Tendemos a pensar que como Cristo es todo, y lo es, entonces no necesitamos de nadie más que de Cristo. Pero esta no es la enseñanza de esta clase de unión y de esta clase de membresía. Nos unimos a la cabeza, pero también nos unió los unos con los otros. Y no solo nos unió, sino que nos interdependizó los unos de los otros, condicionando algunas de sus bendiciones y beneficios a la unión con otros miembros. De modo que no pudiéramos recibir tales gracias o beneficios de no ser que nos llegasen a través de los demás miembros. ¿Me siguen? En palabras del apóstol Pablo, en Efesios 4, acompáñenme rápidamente. Efesios capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer estas cosas de la manera que el apóstol Pablo las expresa. En Efesios capítulo 4 dice el versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ya habíamos leído, ¿verdad?, que se está refiriendo a la unidad del cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan? Lo leímos hace un rato. Luego dice el 16, de quien todo ¿el cuerpo de quién? De Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿qué hace? Recibe su crecimiento de Cristo directamente para edificarse, ¿dice así? No, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten entonces que un beneficio o una gracia, que en este caso aquí es la de la edificación, se recibe a través de la actividad propia de cada miembro. Viene de origen de Cristo. La fuente de esta gracia y bendición es de Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo es que fluye.
pero viene a través del hermano, miembro también de Cristo, unido a Cristo, miembro en Cristo. El apóstol, hablando precisamente de la unidad del cuerpo de Cristo, nos dice que este cuerpo se mantiene unido por coyunturas, ¿se fijaron? O coyunturas y ligamentos, como lo expresa el texto paralelo en Colosenses. En el cuerpo humano, hermanos, las coyunturas y los ligamentos son los que mantienen unidas las extremidades y los miembros del cuerpo. Y aquí el apóstol toma esta figura para manifestar que hay una gracia operando en cada miembro del cuerpo, primero para mantenerle unido no solo a la cabeza, sino también al resto del cuerpo. Miren pues que hay elementos espirituales, hermanos, que nos conectan unos con otros y nos unen orgánicamente de tal manera que podemos comunicarnos unos con otros, aunque no de una manera tan mística como los otros beneficios, pero podemos comunicarnos unos a otros edificación y crecimiento. Pues el texto nos dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, fíjense, esas coyunturas que mantienen unido al cuerpo, entonces al estar unidos pueden ayudarse mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Por esta razón, estos elementos espirituales de la unión, esas coyunturas que son figura de estos elementos espirituales que nos unen unos a otros. Ustedes ven a un hermano en la fe que muestra las marcas de gracia y sin conocerle no sienten en su corazón estima y amor por el hermano o la hermana. Esos son coyunturas espirituales que nosotros no vemos ni palpamos, pero que el Señor coloca allí para mantenernos unidos y que usa también para que podamos recibir, ya no de una manera tan mística, es decir, tan misteriosa, pues aquí ya se nos está revelando cómo, edificación y crecimiento de parte de los demás hermanos. Cito nuevamente al pastor Alexander McLaren. Por el ejercicio de la diversidad de actividades propias de cada miembro del cuerpo, se nutre el cuerpo unido, porque cada miembro, al recibir vida directamente de Cristo, la fuente, y sin la intervención de ningún otro, recibe también de su hermano cristiano una forma de vida común que para él mismo es desconocido y necesita la intervención humana para su recepción. Termina la cita. Aquí está entonces, hermanos, la intercomunicación e interdependencia de la que hablábamos al inicio cuando definíamos esta clase de unión. Ahí está esa intercomunicación y esa interdependencia. No solo recibimos beneficios de estar unidos a Cristo, sino que también recibimos beneficios de estar unidos a nuestros hermanos en la fe. ¿Y cómo es esto? A través, pues, de la edificación, hermanos, que nos comunicamos unos a otros. Y todo de la fuente que es Cristo.
Miren la sabiduría de Dios, que entre otras cosas, para evitar la obstinación en las idiosincrasias personales, al seguir la verdad en amor, como dice el verso 15, nos estaremos comunicando la perfecta voluntad de Dios para que andemos en ella. Es decir, para que nadie se quedara con su propia idea de lo que cree que significa ese texto, o de lo que cree que cómo se debe de hacer esto o lo otro. Dice, el Señor nos unió con los demás hermanos para que, siguiendo la verdad, nos dice el texto, en amor, entonces nos comuniquemos la perfecta voluntad de Dios para que andemos en ella. Es decir, nos acerquemos al hermano o a la hermana y le digamos, no, hermano, es que eso no es así. La Escritura dice esto y esto es lo que significa. Así es como se debe obedecer. ¿Qué está haciendo? Le está comunicando una gracia, una edificación que viene de Cristo, pero que ahora se recibe por la mediación del resto de la membresía del cuerpo. Y miren también, hermanos, la sabiduría de Dios, que para sanar la enfermedad de los pensamientos perniciosos y del rencor, siguiendo la verdad en amor, nos estaremos comunicando la perfecta voluntad de Dios en todos los aspectos del caminar cristiano para que andemos en ella. Es decir, para que no nos hundamos en pensamientos perniciosos o en rencor. El Señor puso también otros hermanos que se acerquen a nosotros mostrándonos la voluntad de Dios y nos digan, hermano, no está bien que usted albergue esos pensamientos contra otro hermano o contra otra hermana. Eso es pecaminoso y debe desecharlos. Y así sana. ¿Me explico? Así sanará, porque si nadie se lo dice, lo seguirá con ellos y seguirá con su llaga y con su enfermedad. Porque sabemos que nosotros ya no somos de los que agarramos la Biblia, la soltamos y donde caiga ahí el Señor me va a hablar. ¿Verdad que no? No, hermanos, eso es superstición. Eso es superstición. ¿Cómo me va a hablar el Señor? Por la predicación de la palabra y a través de los demás hermanos que van a venir habiendo visto mi conducta y me van a decir, hermano, eso no está bien. Dice la palabra aquí así. ¿Me explico? No se trata de aventar la Biblia a ver dónde cae y que el Señor me corrija. Ahí está la Biblia, para eso es. No, hermanos. Eso es superstición. El texto también enlaza nuestro crecimiento espiritual entonces a la actividad edificadora de todos los miembros del cuerpo. Pues dice la segunda parte del verso 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo recibe su crecimiento? A través de la actividad propia de cada miembro. ¿Se fijaron? Noten entonces cómo hay otro canal por donde fluye la gracia de Cristo, que en este caso es la gracia del crecimiento espiritual. ¿Y cuál es ese canal? La actividad edificadora del resto de los miembros del cuerpo. Miren la interdependencia. Si ustedes hacen su labor de edificarnos y orar unos por los otros, entonces yo creceré. Pero si usted no hace su labor de edificar y orar unos por otros,
entonces nos detiene el crecimiento a todos. ¿Me siguen? Si ustedes hacen su labor de edificarnos unos a otros y de orar unos por otros, entonces yo voy a poder crecer. Pero si usted no hace su labor y se queda ahí callado, sentado y sin hacer nada, nos detiene a todos. Tapa los canales que Dios determinó, por los que Dios determinó también traer ese crecimiento. Ciertamente el pastor tiene una responsabilidad fundamental en la edificación y el crecimiento espiritual de la iglesia, hermanos. Pero una vez que el pastor ha hecho su labor, instruyendo en la palabra, si usted no hace la suya, usted puede estar deteniendo el crecimiento del resto de la iglesia por su negligencia. Sí, el pastor tiene una responsabilidad fundamental. Si no nos enseña estas cosas, hermanos, pues ¿cómo vamos a poder ni siquiera saber cómo funciona o qué hacer? ¿Me explico? Y ahí tiene una responsabilidad fundamental. Si no lo enseña, si no lo explica, ya estamos perdidos todos. ¿Me explico? Pero si una vez que ese canal se ha abierto y ha fluido la enseñanza y el entendimiento, y usted no hace su labor, no hace su actividad propia como miembro, entonces puede estar deteniendo el crecimiento de la iglesia por su negligencia, por su pereza o por su cobardía. Cito nuevamente al autor que he estado citando. El alma cristiana más escasamente dotada tiene el doble cargo de dar y recibir de sus hermanos. Todos tenemos algo que podemos contribuir al inventario general. Todos tenemos la necesidad de complementar nuestros propios dones peculiares con el ministerio fraternal. Termina así. Si es creyente verdadero, si ha sido unido a la membresía en Cristo, aún dice este pastor, el alma más escasamente dotada tiene la responsabilidad de contribuir. Porque esa es nuestra excusa por lo general, ¿no es así? No, pues es que, pues aquel hermano, aquella hermana, ellos sí saben, ellos sí tienen tiempo, ellos sí, se les ve que tienen tal o cual don o pueden ser de tal o cual utilidad. ¿Sí o no? Así es que nos excusamos nuestra inactividad. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo contribuir? ¿Yo qué puedo enseñar? No significa que si el Señor recién le ha salvado, va a contribuir igualmente que aquel que tiene experiencia en el Señor. Pero podrá contribuir con algo. ¿Me explico? Esta edificación implica entonces también un alimento espiritual, el cual nos administramos unos a otros por medio del Evangelio, por medio de las sanas palabras de fe y doctrina,
y por medio de las enseñanzas por las cuales los santos se mantienen juntos en orden y las cuales obtenemos directamente de Cristo, nuestra cabeza. De manera que en la medida que nosotros más nos expongamos a la comunión con nuestra cabeza por medio del estudio, exposición y meditación de la palabra, mayor edificación podremos aportar a nuestros demás hermanos en la fe. Pero si nosotros no leemos la Escritura entre semana, si no escuchamos las predicaciones de la iglesia en la semana, si no nos acercamos al Señor en la semana, ¿qué edificación vamos a traer? ¿Qué alimento podemos compartir con los demás? Ustedes mismos nótenlo. Cuando nosotros recibimos algo de otro de nuestros hermanos es cuando nos dice, fíjese que en la semana estaba leyendo tal texto o estaba oyendo esta predicación y, fíjese, yo no había entendido esto y el Señor me estaba redarguyendo de esta cosa o me estaba haciendo entender esta otra y usted dice, yo tampoco le había entendido. ¿Me explico? ¿Y qué está haciendo? Está siendo edificado. Pero evidentemente tiene que exponerse a la predicación sana de la palabra. Por esa razón les recomendamos escuchen las predicaciones de la iglesia local. Por último, hermanos, quiero mencionar algunas implicaciones, muy brevemente. Hemos visto que esta unión en la membresía del cuerpo de Cristo es 100% espiritual y orgánica, basada en la operación de las gracias salvadoras en los creyentes, por lo que, número 1, hay una verdadera elevación del alma regenerada a las alturas celestiales y eternas, que no le permitirá permanecer indolente e impenitente con su pecado. Es decir, si hemos sido unidos y esa unión nos traslada a esas alturas espirituales, esa unión no nos permitirá permanecer indolentes e impenitentes con nuestro pecado. No es posible. Estemos unidos a Cristo y sigamos en el mismo pecado y no nos hagan ni cosquillas. ¿Me explico? Esta unión, entonces, al elevar nuestra alma, comienza a menospreciar, o tal vez mejor dicho, a despreciar su propia naturaleza caída, a despreciarse a sí mismo, a despreciar sus inclinaciones pecaminosas, a despreciar su propia negligencia, a despreciar su propio pecado y su propia tendencia a hacer una y otra vez la misma situación. ¿Se aborrecen a sí mismos ustedes de esa forma? Ese es un efecto de que el alma ha sido elevada, hermanos, y el cuerpo, por ahora, esta naturaleza caída sigue allí. Espera la redención, más bien, en el día de la resurrección. ¿Me explico? En segundo lugar,
Observen la incongruencia entonces de una membresía no regenerada o no unida a Cristo en una iglesia local. Si no hay una membresía regenerada en una iglesia local, hermanos, ¿cómo puede haber vida en esa iglesia? ¿Me explico? Es una iglesia muerta. ¿Y qué de una membresía mixta? Creyentes e incrédulos blanqueados por fuera nada más, decidiendo y guiando la iglesia. ¿Dónde va a terminar eso, hermanos? Y en tercer lugar, ¿cómo no podría haber un escrutinio para determinar si alguno que dice estar unido a Cristo lo está verdaderamente o no? ¿Cómo no habría un escrutinio, hermanos, para darnos cuenta si estas realidades espirituales son realidades en la vida de los que se dicen creyentes o no lo son? Dada la importancia, hermanos, de estas cosas y lo medular, si ustedes han estado observando, de estas realidades. Y miren el daño entonces de menospreciar el concienzudo escrutinio de aquellos que buscan ser miembros. Se hace un gran daño cuando alguien solo dice, yo quisiera ser parte de la membresía. Está bien. Sin más ni más. ¿Me explico? Una de las razones del declive de muchas iglesias es dar por hecho que todos los que se dicen ser cristianos lo son, tan solamente porque dicen serlo, y admitirlos así en la membresía. ¿Qué hace eso, hermanos? Causa un declive. O una de dos. O el Señor tiene misericordia y muestra su gracia y salen expulsados los que no son miembros, salen disparados por las circunstancias, por cosas que el Señor pone, por providencias, y terminan fuera de la iglesia o dañan la iglesia y la contaminan. Sigue igual, se mantiene con el mismo número, pero ha perdido entonces la verdad, la sinceridad y la luz. ¿Me explico? Por eso es que vemos este efecto, hermanos, cuando personas que no son genuinamente regenerados o unidos a Cristo entran en las membresías. Esto o va a hacer que el calor de los demás miembros lo haga salir huyendo, o si son muchos, contaminen a los que son creyentes. Puedan más, decidiendo por mayoría, si son incluso mayoría, cosas que no honren al Señor, y entonces la iglesia empiece su declive. Señor nos ayude, hermanos, y nos conceda gracia en estas cosas tan importantes y tan fundamentales. Oremos, hermanos, al Señor.